días, mis queridos hermanos, a todos quienes hoy nos acompañan por la gracia del Señor que nos permite hoy reunirnos, y a mí también por su gracia y su misericordia que me ha permitido también compartir con ustedes humildemente y con temor y temblor, pero compartir las escrituras del Señor, así como lo han hecho los hermanos antes de mí. El tema que por la providencia de Dios me ha correspondido es la providencia de Dios, precisamente. Dios es providencial, y en conversación con los pastores y con los hermanos, pues se consideró oportuno que en esta oportunidad, en esta ocasión, meditáramos en torno de lo que es la providencia de Dios. Cómo esa providencia de Dios debe ser recibida por el creyente, cuáles son las providencias de Dios, las providencias de Dios y la iglesia. En fin, es un tema que es bastante amplio, a veces muy difícil de interpretar. Quiera Dios darme la sabiduría y las palabras apropiadas para no generar más confusión, y sé que el Señor nos va a ayudar, porque la palabra del Señor es clara. El creyente habitualmente manifiesta en su cotidianidad, de manera cotidiana, vivir en providencia de Dios. Nosotros usamos muy frecuentemente esa palabra. La providencia de Dios en nuestro lenguaje es cotidiana, a menudo para explicar situaciones que a diario experimentamos y que a veces no nos es tan fácil de explicar. ¿Cómo lo explicamos? Diciendo, bueno, es la providencia de Dios. Una enfermedad, la providencia de Dios. Que un hermano tuvo una oportunidad de mejorar sus ingresos, bueno, pues posiblemente es la providencia de Dios, y lo explicamos de esa manera muy a menudo, de manera muy usual. Sin embargo, hablar de la providencia de Dios tiene un trasfondo incalculable en cuanto a su profundidad, en tanto que hace parte de una doctrina central en nuestra confesión de fe. La confesión de fe tiene un capítulo especial para la providencia de Dios. En otras palabras, a menudo usamos de manera superficial la idea de la providencia de Dios sin tener en cuenta la riqueza que esta doctrina implica para la vida del creyente y en particular para el propósito de Dios, porque la providencia de Dios está directamente conectada con el propósito de Dios. En otras palabras, y para entenderlo mejor, es que hay que decir que para saber cuál es la providencia o conocer acerca de la providencia de Dios, es necesario que conozcamos el propósito de Dios, porque hay una conexión entre uno y lo otro. Así las cosas, vamos a hacer un esfuerzo seguramente muy humilde para traer algo de luz acerca de la providencia de Dios a través de 4 pequeños estudios que vamos a hacer a lo largo de estos 3 días de convención. Obviamente hay que considerar, hermanos, que es, como lo dice el himno, si fuera tinta todo el mar, cada hoja un pincel y cada hombre un escritor, no habría lugar para escribir ni comprender la magnificencia de la sabiduría divina. En otras palabras, nos va a hacer falta tiempo, conocimiento y sabiduría para comprenderlo. Pero en 4 estudios vamos a tratar de acercarnos un poquito, tener un poco de luz acerca de lo que es esto de la providencia de Dios. El primer estudio, que es el que vamos a tratar a continuación, es una introducción y una definición de lo que es la providencia de Dios. Seguidamente, esta tarde, vamos a hablar acerca de los alcances de la providencia de Dios, haciendo un énfasis en los impíos. Mañana en la tarde hablaremos de la providencia de Dios y los creyentes. Y el lunes en la mañana hablaremos de las providencias adversas y favorables
en la vida de los creyentes. Así que hoy vamos a iniciar entonces este estudio sobre la primera parte, introducción y definición de la providencia de Dios, tratando de resolver esa pregunta: ¿qué es la providencia de Dios? Leamos en nuestras Biblias, queridos hermanos, en el libro de Lamentaciones, vamos a leer en el verso 3, en el capítulo 3, los versos 37 y 38. Lamentaciones, capítulo 3, los versos 37 y 38. Leo. ¿Quién será aquel que haya hablado y las cosas sucedieron? ¿No es el Señor el que las decide? Verso 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. El contexto de este texto, está hablando el escritor de las Lamentaciones acerca de el trato o el juicio que Dios ha dado al pueblo, a su pueblo, producto de la desobediencia. El pueblo ha desobedecido y producto de la desobediencia Dios lo sometió a una disciplina o a un castigo. Esa disciplina y ese castigo viene por mano de otra nación. Ha sido el pueblo tomado como esclavo y en ese periodo de tiempo ha sufrido todo tipo de dificultades, todo tipo de situaciones adversas ha venido sobre el pueblo de Dios. Y en este capítulo, y en general en todo el texto, en todo el libro de las Lamentaciones, se habla acerca del lamento que vive y que se anuncia por parte del pueblo respecto a ese trato, respecto del trato de Dios. Y en especial en estos dos versículos que hemos leído, hay dos preguntas sobre las cuales vamos a ir acercándonos para comprender algo acerca de la providencia de Dios. Y quiero hacer una introducción previa. Y es que vivimos en un mundo lleno de acontecimientos y de detalles. Eventos que marcan en ocasiones la vida de las personas y hasta la historia de la humanidad. La naturaleza continúa con su proceso normal, el clima generalmente se comporta de acuerdo a las estaciones del año, los astros, todos los cuerpos celestes preservan su actividad, así como la vida en el planeta. Todo lo que vemos y lo que no vemos mantiene un orden que permite la existencia. Muchos detalles ocurren alrededor de nosotros. Muchos de esos detalles son imperceptibles, no nos damos cuenta. Otros son caóticos y desastrosos y alteran la existencia, a veces individual y otras veces colectiva. Individual, una enfermedad. Llega una enfermedad y altera la existencia. O colectiva, recientemente una pandemia, y alteró toda la existencia de la humanidad. O un cataclismo, o ocurre alguna tragedia, una catástrofe, y todo esto altera. En resumen, la existencia es una cadena constante de acontecimientos para todos los seres, tanto vivos como inanimados. Y con todo esto, con lo que ocurre en constante en nuestro alrededor, de manera continua, surge la pregunta: ¿será que Dios tiene control de todos estos acontecimientos? ¿Será que Dios tiene y está gobernando sobre todo esto que ocurre, desde aquellos más insignificantes detalles hasta aquellos que
trascienden la vida de todas las personas y dan rumbo a la historia? ¿O por el contrario, será que Dios ha dejado este mundo a que se gobierne de forma automática a través de las leyes físicas y químicas y de acuerdo con las decisiones de los hombres? ¿O acaso Dios no existe? Todo es producto de una buena planeación o azar. Son preguntas que surgen en la mente de los hombres. Bueno, los creyentes entendemos que estas y muchas otras preguntas hayan respuesta en las Sagradas Escrituras, a las que vamos a ir de manera constante con el fin de conocer a nuestro Creador. Así que leyendo nuevamente los textos, encontramos dos preguntas. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. El texto encierra una profundidad usual en las Escrituras. Fue redactado, como lo dije hace un momento, tras la toma de Jerusalén por parte de Babilonia, una época de tribulación para el pueblo de Dios. Y ante el mal que sobrevino, el autor reconoce que no existe nada que ocurra fuera del gobierno de Dios. En estas dos preguntas, el autor del libro está claramente diciendo que no hay nada, que no existe nada que ocurra sin que Dios esté por encima de ese hecho. En otras palabras, Dios es soberano sobre todos los hechos. Miremos Salmos, capítulo 33. El Salmo 33. El verso 9. Salmo 33, 9. Dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y así fue. Entonces, para estudiar este texto, permítame dos comentarios preliminares. El primero hace alusión a un pensamiento de los incrédulos respecto al origen de sus males o incluso al de sus fortunas. ¿Qué piensa el mal respecto de las cosas que le ocurren cotidianamente, sea bueno o sea malo? La suerte, la fortuna, el azar o sus propios esfuerzos. Eso es lo que piensa el mal. Si el malo tiene una situación adversa, una calamidad familiar, habitualmente la suerte o el destino, bueno, así piensa el mal. Y eso lo dice la Biblia, Salmo 92, 5. Vamos a ir bastante a las Escrituras. Salmo 92. Del 5 al 7. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus designios. El hombre necio no los entiende, y el insensato no los comprende. Que si brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. El hombre necio no entiende y es insensato porque no comprende que de Dios viene todo lo que ocurre a su alrededor. Pero el hombre malo culpa a la suerte, culpa al destino o a su propio esfuerzo. Más adelante, el Salmo 94, en el verso 8, comprended necios del pueblo y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis
sabios. El hombre humano no es sabio, no comprende. No comprende una verdad en Mateo 5:45 que Dios hace bien, porque su lluvia y su sol sale sobre buenos y sobre malos. Y el segundo comentario hace referencia a nosotros. Y es que existe permanentemente una tentación a reconocer como providencia de Dios solo aquellos eventos positivos y agradables, y entender esas providencias negativas como algo que proviene de otro sitio diferente de Dios. Estamos tentados a ello. Si tenemos una bendición, somos movidos a dar gracias a Dios. Pero a veces somos tentados a buscar una explicación distinta a Dios para las cosas que no son tan agradables. Y por eso aquí el escritor de las dos preguntas que vamos a analizar hace énfasis en que no solamente lo bueno, sino también lo malo proviene de Dios. Y Job hace un énfasis especial a su esposa cuando le dice: ¿acaso no recibiremos de Dios también lo malo juntamente con lo bueno? Job capítulo 2 verso 10. De modo tal que somos tentados a ello, a entender de manera parcial las providencias de Dios. El texto en el libro de Lamentaciones entonces revela dos preguntas. Las dos preguntas son retóricas y están redactadas de manera negativa. Vamos a ver qué es esto de retórico y negativo. Empecemos con lo negativo. Negativo, en tanto que busca reafirmar una verdad a través de una negación. Eso es una pregunta negativa. Las mamás saben de eso. Y los papás saben de eso. ¿No le dije que lavara la loza? Es una pregunta negativa. Y a la vez es retórica. Y es un lenguaje que para nosotros, que hemos sido disciplinados por nuestros padres, nos es común. Porque el Señor usa un lenguaje común para nosotros, para que lo podamos entender. La pregunta es negativa. Hoy, podríamos decir, no iniciamos esta mañana nuestro encuentro con oraciones y con himnos. Es una pregunta negativa. Con lo que se da énfasis a una idea positiva, pudiéndose decir entonces que es más evidente o que da un grado de obviedad. En otras palabras, esta pregunta, no iniciamos esta mañana nuestro encuentro con oraciones e himnos, pudiera decirse, es más que evidente, más que obvio, que esta mañana iniciamos con oraciones y con himnos. Esa pregunta, ¿no le dije que lavara la loza al hijo? Pudiera la mamá decir, yo le dije claramente que lavara la loza. A veces le ponemos una preposición a esa pregunta, como ¿acaso? ¿Acaso no iniciamos esta mañana nuestro encuentro con oraciones e himnos? Con lo que mostramos un grado de obviedad mucho más profundo. Y la respuesta es claro, por supuesto, obviamente que esta mañana iniciamos nuestro encuentro con oraciones y con himnos. Es una verdad absolutamente clara. Pues bien, este es el grado de claridad que refiere el texto que hemos dicho, que hemos leído, y de manera positiva podría decir entonces que es absolutamente claro, es absolutamente evidente que todo lo que sucede es porque Dios lo ha destinado o lo ha dicho así. De modo que pudiéramos leer estas preguntas en lugar de ¿quién será aquel que diga que algo que el Señor no mandó
podríamos decir, es absolutamente obvio que todo lo que sucede es porque el Señor así lo mandó. Otra manera de decir, o sea, diciéndolo de manera negativa, positiva. La pregunta negativa, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lo que pudiéramos decir entonces es obvio, es absolutamente claro que de la boca del Altísimo sale lo bueno y sale lo malo. Bueno, y al principio eso nos puede dar un poco de dificultad de comprender, pero vamos poco a poco y con la gracia y la ayuda del Señor tratando de acercarnos a descubrir esa verdad. Y por el otro lado, estas preguntas son retóricas. En tanto que no buscan una respuesta, porque la misma es obvia. A la pregunta, ¿acaso no iniciamos esta mañana con oraciones y himnos? No requiere una respuesta, porque la misma pregunta indica lo obvio, que resulta decir que sí. Un joven o un niño que es requerido por su papá o por su mamá, necesariamente no responde a esa pregunta, porque es obvia la respuesta. Claro que me lo dijo. Es más, los papás terminan con una frase, diga algo. Saben de lo que hablo. Así que, hermanos, ¿cómo vamos a estudiar la definición? Recordemos que estamos definiendo lo que es la providencia de Dios. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, lo vamos a definir en dos partes, a través de dos esferas. En primer lugar, vamos a hacer un acercamiento etimológico y en segundo lugar, un acercamiento teológico. Bueno, ¿y qué es cada una de ellas? Etimológico y teológico. Bueno, etimológico hace referencia al significado de las palabras. ¿De dónde salen esas palabras? ¿Qué quieren decir? ¿Qué significan? ¿Cuáles son su origen? ¿En qué momento se dijeron? Si es que se dijeron en la Biblia. Y teológico, pues hace referencia a lo que aquellos hombres estudiosos de las Escrituras han logrado escribir y condensar y explicar para nosotros. Entonces, teológico y etimológico, buscando entender qué es esa palabra providencia divina. Y pues terminaremos con algunas aplicaciones y que el Señor nos ayude. Un acercamiento etimológico. Todos sabemos, y lo hemos estudiado, que Dios es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente, lo cual nos sugiere que Él es el creador y tiene completo control de su creación. Como lo hemos visto en el libro de las Lamentaciones, nada ocurre sin que sea su voluntad. A ese fenómeno le llamamos providencia divina. Sin embargo, si usted ya leyó la Biblia, al menos en 2 o 3 versiones, se dará cuenta que no existe la palabra providencia en la Escritura. Tal vez una referencia en una versión, pero la que habitualmente usamos, que es la revisión de Reina Valera de 60, no existe, no aparece la palabra providencia. Pero el hecho de que esta palabra no exista en las Escrituras no significa que sea una realidad que Dios es providencial. Porque todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revelan que Dios es providencial, como lo iremos viendo. La palabra providencia se deriva del latín. En latín, providentia, el cual es un sustantivo del verbo providere, que significa pensar en algo o velar por algo. Entonces vamos a ir al latín primero. Providentia es un sustantivo del verbo providere, que significa pensar en algo o velar por algo. Muchas de nuestras palabras
provienen del latín, de las que usamos cotidianamente, del griego o del árabe. Bueno, y algunas se mezclan, hay algunos que son, ya son anglicismos, en fin. Esta palabra proviene del latín y significa eso, pensar en algo o velar por algo. Mayor luz se deriva de la descomposición de esta palabra. Esta palabra la podemos dividir en pro, que significa antes, y videncia, que significa ver o conducir algo hacia su fin. Así que, del sentido semántico del análisis de esta palabra, entendemos que la providencia de Dios es el acto por medio del cual Dios vela y provee para que se cumpla su propósito. Es decir, la providencia de Dios es el ejercicio que Dios hace, conduciendo los hechos en pro del cumplimiento de su propósito. Por eso decía al inicio que hay una relación directa entre el propósito de Dios y la providencia. Que de otra manera pudiéramos decir que toda providencia divina conduce al cumplimiento de su propósito. Surge una pregunta y no es menor. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Hacia dónde conducen todas las acciones que Dios ejecuta? ¿Hacia dónde va su providencia? Si la providencia de Dios, todas las obras, todos los hechos, están orientadas hacia su propósito, debemos entender entonces cuál es el propósito de Dios, porque para allá van las providencias. Las providencias no se dan de manera desordenada, tienen un propósito. Bueno, preguntémosle a las Escrituras. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu propósito, Señor? Efesios, capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1, verso 3 al 6. Vamos a leer del 3 al 6, luego el 12 y luego el 14. Efesios 1, 3 al 6, luego los versos 12 y 14 de ese mismo capítulo. Leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, y habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado en el amado. Verso 12. A fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Verso 14. El cual es las aras de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A la luz de estos versos, ¿qué pudiéramos decir a la pregunta? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Lo leímos atentamente? Alabanza de su gloria. Descompongamos entonces un poco esto. ¿A dónde dirigen las providencias de Dios? A la alabanza de su gloria. Todas las providencias de Dios están encaminadas a la alabanza de su gloria. Entonces podemos empezar a correr el velo y decir: Señor, lo malo, aquello que ocurre de manera negativa o adversa, ¿también da alabanza a tu gloria? Debemos decir: sí. Porque aún en lo malo, Dios es alabado. Y las alabanzas de su gloria son
producto de todas esas providencias que hoy usted y yo, como creyentes, vivimos, pero el no creyente también. Porque aún el malo ha sido creado por Dios para el día malo. Y en último se resume para la alabanza de su gloria. Y en eso encontramos mucho consuelo. Una enfermedad puede ser para la alabanza de su gloria. Bueno, miramos otro verso. O un grupo de versículos. Isaías 43. Libro del profeta Isaías, capítulo 43. Y vamos a leer un texto largo allí. Los primeros 7 versículos. Isaías capítulo 43, los primeros 7 versículos. Dice, pero ahora, así dice Jehová, el creador tuyo, oh Jacob, y el formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá de ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto te he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable, y yo te amo. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia, del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no retengas. Trae de lejos mis hijos, y mira mis hijas, desde los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, a los que para gloria mía he creado, los formé y los hice. Y este último versículo, un énfasis importante. ¿Y todo para qué? Para gloria mía. Y un énfasis muy importante acerca de esa relación de Dios con su pueblo. Los he creado, los formé y los hice. Como una cuerda de 3 lazos. Todas estas circunstancias, todas estas promesas conducen solamente a la gloria de Dios. Génesis 1:27. Dios crea al hombre. ¿Cómo lo crea? A su imagen y semejanza. ¿Qué es una imagen? Bueno, en la actualidad los hombres hacen imágenes para recordar a algún personaje. Entonces hacen una estatua de un político, de un prócer, ¿cierto? Para recordarlo, para recordar que su gloria, sus hazañas, y tienen un significado. Está el prócer sobre el caballo, y que si el caballo tiene una patica levantada, significa una cosa, si tiene las 2 patas, bueno, en fin. Y debajo tiene toda una escritura y habla de sus hazañas. Dios hizo al hombre a su imagen para mostrar a través de él su gloria. Si usted mira a su hermano, puede que vea aún destellos de la gloria de Dios, pero no me mire a mí. Somos tan imperfectos porque hemos sido caídos, y aún así hay algo de gloria de Dios. La creación misma es puesta para llevar al hombre a dar gloria. El hombre ve a través de la creación y es movido a dar gloria a Dios. Eso lo dice el apóstol en la carta a los Romanos. Toda la creación
es una escritura, un lienzo que lleva al hombre a darle gloria a Dios. Leamos ese último texto para reforzar esta idea y continuamos. Carta a los Romanos, y eso está en el capítulo 1, los versos 20 y 22. Romanos capítulo 1, los versos 20 y 22. Leemos. Porque las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son esas cosas invisibles? Su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa para qué. Vamos a leer el siguiente versículo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí hay un pecado. ¿Y cuál es el pecado? No glorificaron a Dios. Bueno, y Dios los ha sometido a un juicio. Pero la idea que quiero resaltar aquí es que aún la creación misma lleva al hombre a dar gloria a Dios, porque ese es su propósito. Su propósito fundamental es ese. El propósito de la redención, el propósito de la naturaleza, es la gloria de su nombre. Así que, hermanos, la providencia no se trata de nosotros, porque solemos tenernos una alta autoestima. Y en este mundo actual, moderno, antropocéntrico, antropocéntrico quiere decir el hombre en la mitad de todo, todo es por el hombre y para el hombre. La Biblia dice que por él y para él fueron hechas todas las cosas. Pero pareciera que fuera para el hombre y por nosotros. Y vivimos en una época de alto narcisismo, en donde nos consideramos el eje y el centro de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y tenemos una alta autoestima. Y es más, muchos programas y muchas estrategias y técnicas están orientadas a aumentar nuestra autoestima. Valores. Eso le decimos o nos dicen mejor. Valores, hermano. La providencia no se trata de nosotros. El pueblo de Israel vivió muchas providencias agradables, muchas providencias desagradables, pero no por el mismo pueblo de Israel en sí, sino por el cumplimiento del propósito de Dios, la gloria de su nombre. Todo lo tratamos de explicar a nuestro alrededor desde el antropocentrismo, desde el ego, pero se trata de Dios y su gloria, el camino de Dios ha trazado, del camino de Dios que se ha trazado para lograr su propósito. Es la explicación. Volviendo a la etimología de la palabra, estamos en el primer punto, le damos tiempo a las personas de preparar el almuerzo. Esto va a estar largo. Volviendo a la etimología de la palabra, ahora en griego, providencia en griego. Lo estudiamos del latín, ahora vamos al griego. Se traduce como pronoia, palabra en griego, que encierra esa tendencia que conducen a todos los hechos hacia un determinado fin. Es una tendencia en el que todos los hechos van caminando hacia un determinado fin. En otras palabras, las cosas conspiran, es lo que quiere decir esa palabra, casi que textual, conspiran o cooperan hacia un determinado propósito.
cuando decimos esta palabra, nos llega a nuestra mente ese texto de Romanos 8:28, que habitualmente se saca de su contexto. Pero permítame aquí esto. Solo decir que el apóstol, aquí en Romanos 8:28, está haciendo una comparación entre la vida espiritual y la vida carnal. Y describe las obras de cada uno. Eso es lo que está haciendo en el capítulo 8 de Romanos. Está describiendo las obras de la carnalidad o de la mundanalidad y las obras del espíritu. Está haciendo una comparación. Está diciendo cuáles son las obras del espíritu y está diciendo cuáles son las obras de la carne. Y en esa comparación, entonces, después de describir las obras en cada uno de ellos y dando ese contexto, dice que Dios conduce todas las obras a fin de que sean de bien a sus escogidos. En conclusión, en el ejemplo de José. Todos, o la mayoría, conocemos la historia de José. José, o a través de José, Dios libra al pueblo, el pueblo naciente de Dios, de una hambruna. Recordemos ese evento. José es vendido por sus hermanos y allí en Egipto, José halla gracia en los ojos del rey, del faraón, y él escala hacia una posición de eminencia. Y estando en esa posición de eminencia, el Señor apareja toda la conduce todo para que José rescate a sus hermanos y a su padre de donde surgiría el pueblo de Dios. Y aquí hacemos una pregunta. Vamos a leer unos versos ahí en Génesis 45, para ir avanzando. En Génesis 45, veamos el verso 5 y luego leemos del 7 al 8. Verso 5, 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Verso 7 y 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste aquí vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra, rescatando al pueblo de Israel de donde vendría el Salvador. Esther, una mujer que también, por una serie de eventos, llega a ser reina de un pueblo extraño y fue puesta allí justamente para librar al pueblo de un edicto que buscaba su aniquilación. Mardoqueo le dice en Esther capítulo 4, verso 14, ¿quién sabe si para esta hora Dios te ha puesto ahí? De esto entendemos, hermanos, para cerrar este primer punto, que las providencias de Dios conducen al cumplimiento de su propósito, ser vendido como José. Si a usted, hermano, lo vendieron y ha venido a tener una tribulación, una dificultad o una angustia, piense que puede que esté en los propósitos de Dios. Y lo más seguro es que sí. Para su gloria, para la alabanza de su gloria. Ahora, un segundo punto, un acercamiento teológico. La confesión de fe, vamos a definirla desde la confesión de fe.
Westminster define la providencia de la siguiente manera: Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Voy a leerlo otra vez. Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su para alabanza de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En un lenguaje más llano, más cercano a nosotros, por medio de la providencia de Dios, Dios crea, sustenta. Sin embargo, de manera muy reduccionista, puede decirse que la providencia se asocia, por una parte, con los planes para el futuro y por otra parte, con la realización de esos planes. Así que la palabra providencia ha venido a significar la provisión que Dios hace para los fines de su gobierno y para la preservación de todas sus criaturas. Permítanme aquí un ejemplo. Imperfecto, obviamente. Para de la cena o del almuerzo, llega una dama, se prepara, se dispone para preparar la cena, los alimentos para su familia. Así que inicialmente planeo qué acciones voy a seguir y luego lo ejecuto. ¿Para qué? Para tener un fin último. Este imperfecto ejemplo nos sirve para entender que Dios ha decretado un plan para toda la creación, incluida la humanidad. Durante los siglos lo ha ejecutado a fin de llevar a cabo su propósito. Una definición teológica. Berkhoff define providencia de la siguiente manera: aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio del cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que tiene que suceder en el mundo y dirige todas las cosas hacia su determinado fin. Esta definición indica que hay tres elementos en la providencia, es decir, concurrencia y gobierno, en tanto que la preservación se relaciona con el ser, la concurrencia con la actividad y el gobierno con la dirección de todas las cosas. Conducen a poner la mesa para la familia. Algunas veces la ama de casa actuará de manera directa, otras veces involucrará a los miembros de la familia en tareas específicas, pero todo conduce al mismo fin. En cualquiera de los casos, obrará sobre los elementos, ingredientes, factores o demás humanos en su casa. A algunos le dirá: usted pone la mesa, a otros le dice: usted pela las cebollas, y conduce, dirige. Dios dirige su obra, la preserva y la sostiene. En conclusión, pudiéramos decir que Dios preserva toda su creación a fin de cumplir su propósito, que obviamente incluye la redención y todo para la gloria de su nombre. Conclusiones y aplicaciones, hermanos. Primero, tendríamos que decir, no existen coincidencias, sino que Dios está en control de todas las cosas y dirige el curso de la historia para llevarla a su fin. Segunda conclusión: en el cumplimiento del propósito de Dios existen situaciones adversas y otras favorables, las cuales conducen a la alabanza de su gloria. Por tanto, decimos que de Dios viene tanto lo bueno como lo malo. Puntos 10, Lamentaciones 3:38. Todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor están planeadas y ejecutadas por Dios
Por tanto, Él está en control de todas las cosas y tiene como un fin último que sus criaturas demos gloria a Dios. Así que, hermanos, debemos hallar consuelo si pasamos por adversidades y encontrarla reconociendo que todas las cosas apuntan a este propósito. Es decir, si sabemos que la gloria de Dios es el propósito de la providencia, debemos buscar que en medio de las providencias negativas demos gloria a Dios y en medio de las providencias positivas demos gloria a Dios. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. ¿Dónde es más fácil? ¿Dónde es más difícil dar gloria a Dios? ¿En las providencias negativas o en las positivas? En las positivas. Te diría, ¿qué pasó, hermano? Hasta ahí vamos bien. No, porque es que, ¿qué decía el hombre rico? ¿Qué decía el hombre rico? ¿Cierto? ¡Ay, he prosperado mucho! ¿Cierto? Así decía. Así que, ¿qué haré? Bueno, voy a llenar mis graneros y le diré a mi alma, descansa. Cuando tenemos abundancia, cuando estamos pasando por providencias positivas, nuestra carnalidad nos lleva a olvidar la gloria de Dios. Cuando pasamos por la prueba o la dificultad. Así que, hermanos, para nosotros una aplicación. Si Dios cuida de la naturaleza, si Dios cuida de las aves, ¿por cuánto se venden 2 pajaritos? Por una monedita, por un cuarto. Y Dios los cuida. Ninguno de ellos muere sin que Dios lo permita o así lo gobierna. Las circunstancias que hoy vivimos están puestas para dar gloria a Dios. Y eso hace que tengamos consuelo en nuestra alma. Hace que tengamos una tranquilidad y un gozo, porque nuestro Dios es bueno. Debemos decir, Señor, tú lo sabes todo y tú lo conoces todo. Si hoy estoy sufriendo dificultad, te daré gloria. Y si hoy vamos a almorzar, te daremos gloria. A los que no comparten a nuestra fe, a nuestros amigos, se acumula leña para el fuego. Eso lo sabemos nosotros aquí. A veces en la ciudad uno no lo sabe tanto como aquí. Se necesita leña para el fuego. El hombre malo aún encuentra en la providencia de Dios su manera de darle gloria a Dios. Y el día malo encontrará el Señor en el malo también su gloria. Así que hoy tenemos una gran oportunidad de que tengamos providencias en el Señor y caminemos en su gracia de manera libre y de manera gratuita. El hombre que no encuentra en Dios su delicia vive los placeres temporales y tal vez las providencias sean buenas y favorables. Y al salmista, vi al hombre rico, vi a los impíos acumular riqueza para ellos. ¿Y cuál fue el final de ellos? La muerte y la desolación. Puede que ahora tengamos o tengan el mismo camino, el mismo fin, dar gloria a Dios. Uno lo haremos a través de la redención y otros a través de la condenación. Pero hay una noticia buena y es que aún tenemos tiempo y siempre está Dios con la puerta abierta. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por permitirnos nuevamente acercarnos a las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a reconocerte en medio de todos nuestros caminos, a comprender los propósitos más excelentes y más grandes de tu voluntad, comprender tu providencia, Señor, que no sabemos, porque vivimos como ciegos, si no es a través de tu palabra, que nos guía, nos enseña y nos instruye, Señor. Danos hoy, Señor, el entendimiento para poder llevar nuestras vidas
conforme a tu palabra, Señor, a fin de que podamos darte gloria. Rogamos, Señor, que tu palabra nunca escasee. Ayúdanos, Señor, a preservar siempre la sana enseñanza, la sana doctrina. Y a nosotros damos la humildad, Señor, también, para recibirla siempre y siempre.